explosión en el Congreso. Moreira humillado por Sandoval con datos duros. La verdad del agua. El narcopriista Rubén Moreira volvió a recurrir al discurso del miedo y la confusión técnica para frenar una reforma largamente pendiente. Entre llamados chafas a la unidad y críticas sin sustento, el narcodiputado evitó tocar el fondo del problema, la crisis hídrica que vive el país. Su postura defendió concesiones heredadas del modelo narco-neoliberal de 1992, minimizando el acaparamiento, la contaminación y la desigualdad en el acceso al agua, mientras advirtió costos sin presentar soluciones reales para millones que hoy carecen del derecho básico al agua. En contraste a las falacias del Z1, el petista Reginaldo Sandoval puso los datos sobre la mesa y habló con claridad. México enfrenta estrés hídrico severo, acuíferos sobreexplotados y sistemas colapsados que exigen una nueva ley. Tajante defendió una reforma que coloca el agua como derecho humano, combate el acaparamiento y corrige décadas de corrupción y abandono. Frente a la nostalgia del viejo narcorrégimen, contundente respaldó el proyecto de la 4T y de la presidenta Sheinbaum, apostando por un cambio estructural que prioriza al pueblo sobre los privilegios. Veamos enseguida cómo el Z1 Moreira es masacrado por Reginaldo, el compa de Noroña, por atacar a la 4T, como le mandan sus narcoamos, el evasor Salinas Pliego y el junior tóxico Claudio X. Buenas tardes a todas, a todos. Esta ronda final que ustedes ven se pactó para las y los coordinadores de cada uno de los grupos parlamentarios o quien el grupo designara. Yo le agradezco a mis compañeros que me permitan estar acá con ustedes. Y quiero hacer un resumen de la posición de nuestro grupo. Pero antes decir que aquí hay 500 representantes de las y los mexicanos. Todos, absolutamente todos, tenemos relación con una parte del electorado y por lo tanto venimos acá legitimados por lo que nosotros representamos. México es un gran país, es un país plural, es un país que no debe polarizar, es un país que se debe mantener unido ante los retos que enfrentan hoy las naciones latinoamericanas. Por eso acepté esta ronda, para que termináramos la jornada expresando la unidad, expresando que México es más importante que todo, pero también expresando cuál es la opinión de los segmentos de población que nosotros representamos y las partes técnicas que nosotros consideramos de la iniciativa que mandó la señora Presidenta de la República. Quiero reconocer a mis compañeros, a todos, los 36, a quienes organizaron los foros que ustedes vieron acá, que es un esfuerzo del grupo parlamentario, a Israel Betanzos aquí en la Ciudad de México, a Alex Domínguez, a Tony Meléndez, a Noel, a Paloma, a Graciela en Chihuahua, a Erubiel Alonso en Tabasco, a Emilio Lara, a Cristian Castro, a Ariana, a Hugo en Campeche, a Luis Gerardo Sánchez en Guanajuato. Ahí hubo 2,000 personas que fueron a ese foro. A Humberto Ambriz en Aguascalientes, que además le reconozco el liderazgo que tiene nuestra bancada para organizar todo el debate, para darnos la información y para estar puntual en todo. A Nadia Navarro en Puebla, a doña Leti Barrera, líder de la CNC, que también con su información nos permite un gran debate. Y hoy, en unas horas, se realiza uno en Jalisco. Una excompañera de nosotros aquí, Hortensia Noroña. Amigas y amigos, nosotros no estamos de acuerdo por lo que ya hemos expresado. Escuché a varios de ustedes hablar de los pueblos originarios. Yo no cuestiono su cercanía. Lo que cuestiono es el argumento que usa. Suponiendo que fuera cierto, que no lo es, que en otros momentos de la historia se hicieron cosas mal, suponiendo, porque no fue así, eso no justifica para que ahora se haga algo que está mal. No lo justifica. Y yo les pido que ese argumento no lo usen, porque cuando lo usan están confirmando que van a hacer las cosas mal, porque antes se hicieron. Demerita su función. Ustedes son gente de bien que está acá. Demerita su función. La Constitución es muy clara sobre la consulta. La oposición, porque yo he escuchado con respeto a Acción Nacional y a Movimiento Ciudadano, no estamos pidiendo que no se legisle en materia de agua. Eso no estamos pidiendo. De hecho, en la Junta de Coordinación Política hay testimonio de que varios de nosotros habíamos estado pidiendo que se cumpliera con el mandato judicial, porque es un mandato también judicial. Por lo tanto, suspender hubiera sido bueno. Escuchar a quienes estuvieron acá afuera, desahogar la consulta, puntualizar lo que decían o digan los pueblos originarios por cada uno de los artículos, escuchar a los productores, a las grandes organizaciones nacionales. Nosotros estamos honrados por la CNC, porque lo que venimos aquí a traer es lo que nos dicen los productores, la preocupación de los productores. Eso es lo que nosotros venimos a traer. Va a quedar para el futuro este tema
de la fracción 13 del apartado A del artículo 2 de la Constitución. Nosotros hubiéramos quedado satisfechos si en el artículo 22 se le quitara, como dijo nuestro compañero Mario Zamora, la frase textual que viene ahí, donde dice: los derechos amparados en las concesiones y asignaciones no serán objeto de transmisión. Con eso hubiéramos quedado satisfechos, como lo dijo el compañero Mario Zamora. Nosotros pensamos que se castiga al agro, y lo decimos en el mejor de los planes y en el mejor de las lides. Y me remito, para no repetir todo, pero pido que se incluya en mi exposición a lo que dijo don Emilio Suárez Licona. Nos preocupa si se hizo el cálculo de lo que va a costar a la economía nacional, porque no está tampoco adicionado ningún estudio, ni en la iniciativa, ni en el proyecto, ni en el dictamen que estamos discutiendo. Y sí va a costar. Le va a costar al erario y le va a costar a la economía del país, que son dos cosas. No estamos contentos porque no hay crecimiento del país, y no lo decimos nosotros, lo dice el INEGI. Pero lo que está creciendo, lo poco que está creciendo, porque ayer vimos que se está cayendo incluso la venta de autos ligeros, está en el sector primario. Escuché con atención a alguno de ustedes que dijo, en este debate de fotografías que se pusieron acá, es que tal productor tiene 3 concesiones, es un acaparador. Pues en este país se pueden tener 100 hectáreas y se pueden tener 3 concesiones de 1 pulgada y de media pulgada y de 10 pulgadas y de 4 pulgadas. Le están mandando, les va a mandar esta Cámara o el Congreso un mensaje a los productores que tienen esos volúmenes de agua, que esa va a ser la medida, 3, 4. Nosotros, como lo dijo don Alejandro Domínguez, estamos preocupados porque del texto se retiró el instrumento que impedía, del texto sustantivo, no del transitorio, se retiró el instrumento que impedía el acaparamiento. Nosotros no protegemos a nadie de los que se diga que acaparan. Ese no es nuestro tema. Nosotros ponemos sobre la mesa 2 cosas. Por unos, no puede pagar la generalidad. Y por otro, chequen qué impacto va a tener. Se lo digo en la mejor de las lides. Ya se publicó la reforma en 123, la del salario mínimo profesional, la misma que aquí festejamos, la misma que aquí dijimos qué bueno que va a haber un salario mínimo profesional, que este año serían 18,000 pesos para los policías, por ejemplo. No se publicó. ¿Y por qué no se publicó? Se los voy a decir, porque el país no tiene dinero para cumplir ese compromiso. Les dejo ese discurso de don Emilio Suárez. Nos preocupa que se perjudique a los campesinos más pobres. Miren, este populismo punitivo que en todos los partidos existe y en todos los sexenios existe, se convierte primero en un estímulo fuerte a la venganza, no a la justicia, y en un estímulo muy fuerte a la extorsión de quien puede caer en una infracción, esa o parecida. Yo espero que no, sobre todo porque la Conagua no tiene el número de elementos para subsidiar, para trabajar este tema. No nos gusta que se criminalice a los productores. Esta reforma es centralista, y se los voy a decir con convicción. Este país es un país federado, 32 partes de la Unión, y tenemos varios sexenios de varios partidos, que se está centralizando la vida nacional con leyes generales, con normas generales, con atracciones de funciones. Eso no va a servir, porque se está centralizando. Estamos en una regresión al siglo XIX. Estamos, no están, estamos. Nos preocupa la retroactividad, ya lo dije en mi discurso inicial, y me refiero a un transitorio que es muy claro, que es el segundo transitorio, donde se dice que todo se estará hasta que haya reglamentación aplicando la ley actual, pero que una vez entrada se aplica para la transmisión de concesiones y el uso del suelo. Nos preocupa que es confusa la ley. Y chéquenlo, brincamos de un artículo a otro. El tema de la transmisión de concesiones, hay un error ahí. La iniciativa cita uno de los artículos bis pensando citar el otro, pero así se va a ir. Así se va a ir, porque citaron no la reasignación, sino los volúmenes. Así se va a ir. Y se va a generar confusión, salvo que el Senado lo arregle y venga para acá. Pero es confusa. El tema de la transmisión brinca uno del 22 al 37, al 37 bis 2, al 37 bis 1, y luego se regresa uno a otros artículos. Es muy confuso. Y en la confusión, los que van a pagar los platos rotos son los campesinos. Y creo que es recaudatoria. Y ahí están las pruebas. Me dijo al líder de la mayoría, a Ricardo Monreal, le agradezco el tono final que estamos teniendo en este debate. Le agradezco la última reunión para poder expresar lo que cada partido piensa. Lo que nosotros pensamos, lo pensamos de buena fe. Y no obstante que alguien me pueda criticar, yo pienso que ustedes también de buena fe. Tenemos visiones distintas, sí, no está mal, ni es peyorativo. Pero esas visiones no nos pueden polarizar.
porque enfrente está el reto de crecer económicamente, de parar la inflación, de lograr la soberanía alimentaria, de lograr la soberanía energética y de construir un país fuerte y de bienestar. Las elecciones vendrán en el 27, nosotros tendremos certeza de lo que proyectamos, pero ese es el espacio del conflicto electoral. Este debe ser el espacio de la patria que está allá arriba, la patria que es primero, la patria que es de todos y para todos. Les agradezco al resto de los coordinadores, a Elías Lisha, a Carlos Puente, a Reginaldo Sandoval, a doña Ivonne Ortega, la posibilidad de este diálogo y que lo que aquí resulte sea para bien de México. Y don Ricardo, si el Senado hace cambios, tenga la certeza que nosotros estaremos aquí para discutirlos. No vamos a regatearle al país, como hoy sucedió, no le regateó nadie de los de aquí, ni un minuto. Creo que esta, Ricardo, compañeros coordinadores, es la sesión que más tiempo lleva, parece que desde el 2010, sin suspensión. O sea, hemos tenido más largas, pero esta es suspensión. Y eso da gusto, porque estamos aquí por México, por ese pedazo de México que usted representa y el que yo represento. ¡Viva México! Gracias. ¡Viva México! ¡Viva la patria! ¡La patria es primero! Voy a expresar algunos datos para poner en contexto en qué estamos y por qué es necesaria esta reforma o esta ley que estamos discutiendo el día de hoy. México es uno de los países con menor disponibilidad de agua dulce por habitante en América Latina, con un promedio nacional cercano a los 3.500 metros cúbicos por habitante al año, con regiones como Valle de México, La Laguna, Baja California o el Bajío, donde la disponibilidad real cae por debajo de los 1.000 metros cúbicos por habitante al año, nivel que se considera como estrés hídrico severo. El 70% del agua disponible se concentra en el sur-sureste, mientras que el 80% de la población y de las actividades económicas se ubican en el centro-norte del país. Esta desigual distribución genera conflictos sobre explotación de cuencas y altos costos de conducción. De los 653 acuíferos del país, más de 115 presentan sobreexplotación, lo que se traduce en abatimiento de pozos, hundimientos, pérdida de productividad agrícola y reducción del abastecimiento urbano. El crecimiento urbano proyectado entre 2025 y 2050 incrementará la demanda de agua potable en más del 30%, presionando aún más a sistemas ya saturados. Grandes zonas metropolitanas como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, León dependen de sistemas de abastecimiento costosos, vulnerables, que transportan agua por cientos de kilómetros. La infraestructura obsoleta ocasiona pérdidas de entre el 35 y el 50% de agua potable en redes municipales. La Red Nacional de Medición de Calidad del Agua reporta que una proporción creciente de ríos y cuerpos de agua presentan altos niveles de contaminación, químicos, metales pesados, hidrocarburos, residuos industriales y descargas municipales sin tratar. El sector agrícola, principal consumidor, aproximadamente el 70% de agua en México, genera una contaminación difusa por fertilizantes, nitratos, fosfatos y pesticidas, los cuales se infiltran en suelos y mantos acuíferos. La contaminación por descargas municipales afecta especialmente a regiones densamente pobladas, provocando afectaciones al ecosistema, aumento de costos de potabilización y riesgo directo a la salud pública. Solo el 52% de las aguas residuales del país recibe tratamiento antes de ser vertida al medio ambiente. Existen más de 2.500 plantas de tratamiento, pero aproximadamente un tercio opera por debajo de su capacidad, ya sea por falta de mantenimiento, costos energéticos o limitaciones municipales. La falta de tratamiento provoca que millones de litros de agua residual contaminen ríos estratégicos como los ríos Lerma, Santiago, Atoyac, Pánico, Coatzacoalcos. Miles de comunidades rurales carecen de sistemas de formas de abastecimiento dependiendo de pozos artesanales o norias y pipas. El rezago de infraestructura hidráulica y de saneamiento en municipios con marginación alta supera el 40%, con afectaciones directas sobre el derecho humano al agua. Cerca del 50% de los organismos operadores municipales presentan problemas financieros severos, dificultando la continuidad de los servicios. Sequías más prolongadas han afectado a estados del norte y centro del país, con impactos en la ganadería, agricultura y de abasto urbano. Las temperaturas elevadas aumentan la evaporación en presas, reduciendo la disponibilidad real.
Eventos extremos como lluvias torrenciales y huracanes generan daños en infraestructura hídrica, contaminan fuentes de agua y saturan drenajes. La falta de acceso a agua potable afecta desproporcionadamente a familias en situación de pobreza, quienes suelen pagar hasta 10 veces más por litro al depender de pipas o garrafones. Las mujeres y niñas, las principales responsables de acarrear agua en comunidades rurales, lo que afecta a su salud, educación y seguridad. En regiones indígenas afromexicanas, el acceso es limitado por brechas territoriales y falta de reconocimiento de sistemas comunitarios. Todo esto es el diagnóstico que nos dice con claridad que esta ley es necesaria. Después de tanto discutir, porque es la sesión más larga que hemos llevado a esta Cámara, yo creo innecesariamente, porque están muy claras las visiones, están muy claras las concepciones que tenemos de la política pública. La política vieja, que defendió el modelo neoliberal, la ley de 1992, y que no transformó esta ley a pesar del mandato de la Suprema Corte desde 2012, porque chocaba. Como el modelo era la privatización y la reforma del 12 puso en el centro el acceso al derecho humano del agua, chocaba, y por eso no hizo la reforma. Y no hay duda que en los dos gobiernos de Acción Nacional es donde mayor corrupción se instaló en la Comisión Nacional del Agua. No pudo, nuestro presidente Andrés sí avanzó, pero no pudo. Por eso reconocemos la valentía, la disposición, el arrojo de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para aventarse esta reforma que requiere la nación, que requiere la patria, que requerimos todas y todos los mexicanos. Y sin ninguna duda pone en el centro el acceso al agua como derecho humano, como marca la Constitución. Segundo, el combate al acaparamiento que se dio porque se permitió que entre particulares se vendieran las concesiones. Y por eso mismo, pues la Comisión Nacional del Agua no tiene un registro, no sabe dónde está la concesión ni con quién, el tamaño del acaparamiento. Pero hay que poner orden y eso es lo que está haciendo esta ley. Y por eso decimos también con claridad que está bien que nos demos aquí, porque no nos hablamos aquí entre nosotros, ya sabemos el pensamiento, la postura de la oposición y ya saben la postura de la 4T. Ya saben el resultado. ¿Para qué tanto brinco citando el suelo tan parejo? A ver, ¿para qué tanto desvelo? Sí, tienen derecho a hablar y les damos derecho a que patalien, a que digan, a que hablen y a que digan muchas cosas que no son ciertas. Pero hay que ser responsables. Yo les refiero al filósofo Juan Gabriel. ¿Qué necesidad? Si ya saben lo que va a pasar. Entonces, miren, este proyecto de la 4T, porque no podemos aceptar lección de lo que está fracasado. No podemos aceptar lección de lo que ya fracasó. Y ustedes no quieren aceptar que la 4T es una revolución pacífica profunda, es una transformación de la nación, del Estado, es una revolución de conciencias que ahora estamos haciendo por la vía pacífica, por la vía del convencimiento. Y que en esa lógica deben de reconocer la última medición de nuestra presidenta, el 76% de los mexicanos de acuerdo con nuestra presidenta. El 70% de la militancia del PAN, del PRI y del MC apoya el ejercicio de nuestra presidenta. ¿No se dan cuenta de eso? ¿No quieren darse cuenta de eso? Luego, si nosotros escucháramos argumentos de peso, argumentos, propuestas, ideas que favorezcan, las tomaríamos en cuenta, pero solo escuchamos diatriba, crítica, estar en contra de todo y a favor de nada. Miren dos datos que les voy a dar de esta revolución pacífica que acaba de anunciar nuestra presidenta de la República. La reducción de 48 a 40 horas va, sin ninguna duda, y esa es una demanda que está en el plan de acción de la Constitución de nuestro proyecto político llamado Partido del Trabajo desde 1990, porque nosotros nacimos para combatir el modelo neoliberal. Segundo anuncio importante que acaba de dar nuestra presidenta: el incremento del salario mínimo para el 2026 será de 13%. Y para el 2030 llegaremos con el salario mínimo a tener la posibilidad de adquirir 2.5 canastas básicas. Miren cómo encontramos cuando llegó nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, porque aquí nos dicen que con quién, pues con los dos, porque Andrés es el que inició este proyecto y nuestra presidenta está haciendo el segundo piso de ese mismo proyecto llamada 4T. Miren cómo encontró el salario mínimo nuestro presidente Andrés. Más bien le daban de salario mínimo a los trabajadores de México en 2018 88.39 nominales. ¿Saben cuánto le van a dar para 2026? 315. Hay un incremento de 227 nominales y 134 en términos reales. Y esa variable es la principal que ha sacado a 13.400.000 mexicanos de la pobreza a pesar de la pandemia. Imagínense sin pandemia lo que va a ocurrir.
Por eso los invitamos a que sean autocríticos, a que lo que está positivo lo reconozcan, que el modelo de la 4T es 1000 veces superior al modelo neoliberal, al que pone en el centro el tema del mercado y que camina como principal engranaje la corrupción. Por eso ustedes extrañan ese ejercicio, pero ese ya se acabó. Ya no hay moches. Aquí se distribuía el concepto de los moches y ya no hay moches para los diputados. Desde 2018 se acabaron. En el sexenio de Calderón, aquí la Cámara de Diputados distribuyó 150,000 millones en promedio de etiquetados vía ramo 23. Eso se acabó. Ya no hay. También extrañan eso, pues eso es obvio. Entonces, amigas y amigas, diputadas y diputados, pueblo de México, no hay duda de que nuestro proyecto es muy superior al modelo neoliberal. Nosotros ponemos como eje el bienestar a las personas y no hay duda que en eso vamos a tener éxito. Lo que estamos discutiendo ahora también lo entendemos, porque es el tema del agua y es tan concreto como este vaso con agua y es tan general como todas las aguas que están en nuestra patria. Por eso también genera esta inquietud. Pero esta es una ley que va apegada al tema del planteamiento que se estableció en la Constitución en el artículo 27 constitucional. Por eso es tan profundo lo que estamos votando ahora y va a repercutir en cada uno de las mexicanas y los mexicanos y van a ver el resultado positivo que vamos a tener a partir de que aprobemos esta ley. Nosotros, la 4T, vamos a incrementar nuestro apoyo junto con nuestra presidenta, no tengo ninguna duda. Y la oposición, por más que quiera, va a tener deficiencia. No tiene narrativa, no tiene proyecto. Convocaron a la gente para que se movilizara, todavía hay unos puentes ahí tomados, sin éxito. No tuvieron éxito, fallaron, porque le echaron mentiras a la gente. Para que sepan de qué es una concentración y una marcha, los invitamos el sábado, que se echen una vuelta ahí por Reforma y que vayan al Zócalo, para que vean lo que es sentir y tener el apoyo del pueblo de México, para que aprendan a hacer una convocatoria de movilización. Porque es necesario, y más ahora es necesario el tema de la unidad, porque nuestra patria está en la ruta contraria a cómo está el tema del norte. Y no se vale que vayan a pedir apoyo. Estarían muy felices si hubiera intervención. No, hay que defender la patria a toda costa. Hay que unirnos como mexicanas y como mexicanos en eso. Y discutamos entre nosotros lo que es bien para la nación y lo que no. Pero sin andar yendo a que el gobierno norteamericano nos intervenga. No le faltan ganas. Y si le damos pretexto, pues nos ponemos en riesgo. Por eso yo hoy aquí ratifico cada uno de los argumentos que vinieron a dar los compañeros diputadas y diputados del PT, porque somos un grupo pensante, unido, creativo, echado para adelante y vinieron aquí a dar sus argumentos, no diatribas. Y celebro también que estemos aquí unidos los de la 4T, el Verde y Morena, representando a la mayoría del pueblo de México, echados para adelante, construyendo y escribiendo lo que significa la 4T. Y pues bueno, celebro que haya resistido el PAN y que haya resistido el MC y el PRI el debate. Estamos aquí resistiendo y aguantando, innecesariamente, pero estamos reconociendo que nos mantuvimos. Entonces, pues muchas gracias, diputadas y diputados y pueblo de México, que tengan plena seguridad que el PT no les va a fallar. Nunca hemos votado ninguna ley que perjudique al pueblo de México y no lo vamos a hacer. Esta ley ayuda al pueblo de México, ayuda a la nación sin ninguna duda. Muchas gracias y bueno, pásenla bien este día porque unidad nacional, todo el poder al pueblo. Muchas gracias, presidente. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para